Mis amigos, buenos días. A petición popular, el coche volvió para este video. No es alemán, estamos en un lata de sardinas. No sé de cuándo es, pero es una antigüedad. Hoy hablaremos de marxismo. La última vez insistí en la necesidad de una revolución. O sea, amigos míos, si lo ven, el sistema se está derrumbando. No es un sistema que necesite un cambio de imagen, que necesite una pequeña reforma. No, realmente es un sistema que se está derrumbando. Pero bueno, la buena noticia es que todos los sistemas antiguos, el feudalismo, la esclavitud, otros sistemas también se derrumbaron. No hay razón para que esto sea eterno. Eso es todo. Ahora, algo muy importante. Cuando expliqué la última vez, en el último video, un poco sobre lo que estamos viviendo, tal vez hay un punto que no transmití con la importancia que merece. Si quieren, cada uno de nosotros ve los problemas de su vida o el problema al que se enfrenta desde su propio punto de vista personal. Hay uno que piensa que el sistema de salud se ha derrumbado, hay otro que está en contra del sistema educativo, hay otro que encuentra que la inflación se vuelve insoportable, hay otro que tiene un problema para encontrar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada quien ve su problema como si fuera un problema único, potencialmente desconectado de todo lo demás, cuando en realidad todo está conectado con todo. Lo que vemos hoy es resultado de un sistema. Sin reformarlo, no resolveremos estos problemas. Siempre se puede intentar abordarlo individualmente, viendo la vida con anteojeras y tratando de ignorar todo lo demás, pero no vamos a llegar muy lejos. Entonces, en el último video hablé de la privatización salvaje, donde tenemos necesidades muy importantes, necesidades humanas esenciales, como el agua, por ejemplo, el agua corriente, que son privatizadas. Y eso significa que después es comprado por grupos financieros, por grupos de trading, grupos a menudo internacionales, apátridas, que no necesariamente tienen el interés público en su corazón. No operan con lógica de servicio público, sino de mercantilización. Todo es mercancía, todo debe venderse, todo debe negociarse y todo debe abrirse a la competencia. Entonces, con esto vamos a encontrarnos con que nuestras necesidades fundamentales están siendo tomadas como rehenes por fuerzas, las fuerzas del dinero, ¿no es así? Y luego nosotros estamos obligados a pagarles una renta. Entonces, nuestras necesidades fundamentales se transforman en rentas y por supuesto no podemos decir que no. No podemos negarnos ni rechazarlos porque no hay opción. Son necesidades básicas. En el Reino Unido se están vendiendo consultorios médicos. Vas al consultorio médico, vas a ver que tu consultorio médico ahora forma parte del grupo tal y miras, bueno, no, es una empresa estadounidense que pertenece a grupos financieros que ha comprado miles de consultorios médicos y dentales. Convierte nuestra salud en renta y así sucesivamente. La privatización puede ir muy lejos. Les doy un ejemplo, quizá controvertido, pero vas a ver que la privatización llega extremadamente lejos. Te cuento, tomemos por ejemplo la ley francesa sobre la laicidad, la ley que consagró el desmantelamiento de la Iglesia en Francia. Es una ley, puedes decir, bueno, escucha, tú desde tu perspectiva marxista, es una ley, eso no tiene nada que ver con el marxismo de alguna manera. No puedes interpretarla desde un ángulo capitalista. Bueno, sí se puede, te lo cuento. Al destruir Francia, que era la hija mayor de la Iglesia, al destruir la religión cristiana, ¿cuál era realmente el objetivo de Francia? De verdad, ¿desde un enfoque capitalista? Bueno, era poner la religión en competencia con otras religiones, era abrir el campo religioso a la competencia. Simplemente al principio puedes ver un poco, es como la compañía de aguas. Al principio tienes una compañía general de aguas, después tienes 50 compañías que compiten entre sí. Es lo mismo con la religión. Tienes una religión que en realidad era de Estado. Técnicamente es una religión que tenía el monopolio del hecho y del espacio religioso en Francia. Y en todos los países occidentales, de hecho, era igual. ¿Y qué hicimos? Desmantelamos esa religión para ponerla en competencia con otras religiones que vinieron a expresarse en el mismo territorio. Estamos en una lógica de competencia y economía de mercado aplicada a la religión.
Y de la misma manera vamos a aplicar la economía de mercado al idioma, el idioma francés que entra en competencia, en concurrencia en Francia con otros idiomas. Entonces, de vez en cuando se ponen parches, pero eso no cambia nada. Por ejemplo, una ley francesa obliga a las radios a transmitir cierto porcentaje de canciones en francés. Es alguien en algún lugar que quiso poner su parche, pero en el gran orden de las cosas, eso no cambiará nada. Entonces tienes eso a nivel cultural. También tienes la cultura que se convierte en un mercado en el sentido de que otra vez se abre a la competencia. El idioma, como decía, el francés ya no es realmente el idioma de Francia, pero hay tantos idiomas que pueden reclamar ese espacio lingüístico. Y a largo plazo también puedes tener eso con las tradiciones, las costumbres, los modos de vida. Al final también puedes tener eso con la identidad nacional. Eso significa lo que vamos a hacer. Tenemos una identidad nacional que monopoliza el espacio. ¿Qué hacemos? La abriremos a la competencia, rompiendo la identidad nacional y permitiendo la expresión de otras identidades. Y luego dejamos que las leyes o los mecanismos del mercado operen. Ves claramente que lo que estoy denunciando en realidad se aplica a todos los niveles, a todas las escalas, vas a tener ese nivel. Entonces, ahora, regresemos a nuestra historia. Karl Marx nació en 1818 aproximadamente, en el 18, a principios de 1800, diría 1818, con un margen de 5 años. Murió en 1880 y algo, ¿verdad? Vivió en el Reino Unido durante los 1800, aunque era originalmente alemán. Nació en la frontera entre Francia y Alemania y luego fue expulsado. Originalmente es un auténtico profesor de filosofía. Se fue a vivir al Reino Unido. Reto a cualquiera a vivir en el Reino Unido y no desarrollar una crítica marxista del capitalismo. Quiero decirte que fue en Londres donde Karl Marx se volvió marxista, porque era un país que realmente instrumentalizó, que llevó esto a su máxima expresión. ¿Cómo la llamaría yo? Diría que es la sociedad de la depredación, la sociedad donde el más fuerte aplasta al más débil. Te doy algo. Solo un ejemplo donde el sistema está diseñado para aplastarte. Te doy un ejemplo muy simple. En el Reino Unido, hoy tienes lo que llaman el Council Tax, puedes llamarlo así. Es un impuesto local, de acuerdo, es un impuesto local, te lo calculan cada año, te lo envían. Ok, depende del valor, de hecho, del valor de la vivienda en la que vives. No depende de tus ingresos. Y así lo hacen desde hace tiempo, siempre ha sido más o menos así. Los británicos solían cerrar ventanas o construir casas feas o sin vista para bajar el valor de sus propiedades y reducir impuestos locales. Esto puede llegar a extremos. Entonces te decía que, por ejemplo, se divide en 10 mensualidades, así que dividimos el pago anual en 10 mensualidades, durante 10 meses pagamos, luego durante 2 meses no pagamos, así que imagínate, ellos crearon un sistema y ves que son mentes muy enfermas y trastornadas quienes hacen eso. Bueno, si alguien se atrasa con las mensualidades, digamos que alguien paga tarde y luego paga el 15 del mes y después 2 o 3 meses más tarde vuelve a tener un incidente de pago. Luego paga tarde otra vez. 2 o 3 veces. ¿Qué hacemos? Ahora exigiremos el monto total. Ahora pedimos que pague el año completo de una vez. ¿Ves? ¿Qué mentalidad es esa? Son los mismos que diseñan esas bancas en parques y les ponen pinchos para evitar que personas sin hogar duerman ahí. Son personas que han desarrollado ese gusto por la caza del ser humano, ese gusto por la depredación hacia el ser humano. Es literalmente canibalismo. El ser humano siempre ha sentido repulsión por el capitalismo y el canibalismo. Lo dije, y de hecho ellos realmente lo han hecho, realmente lo han convertido en un culto. Entonces tienes a alguien que tiene un incidente en su vida, que tiene problemas de dinero en su vida, que no puede pagar. Entonces, ¿qué haces? Vas a subir la vara para empujarlo más hacia la ruina financiera y aplastarlo más. Y ves bien que con este tipo de mentalidades que están prácticamente en todos los niveles, en todo con lo que vas a interactuar, vas a ver eso. ¿Entiendes bien que Karl Marx se volvió marxista o se hizo marxista en el Reino Unido? Entonces te cuento eso. Su crítica capitalista fue formulada en un libro que se llama Crítica de la Economía Política. Lo conocemos como El Capital. Y ese libro, del cual una parte fue publicada de manera póstuma, pues bien, cambió.
Si quieres, cambió enormemente. Tuvo una influencia, yo diría. Tengo que recurrir a libros como la Biblia o libros así para encontrar libros que hayan tenido tanto impacto en tantos seres humanos. Y ese en muy poco tiempo, sabiendo que el libro fue escrito hace aproximadamente 150 años. Entonces, como decía, en esta crítica hará varias observaciones, pero no dará soluciones. Karl Marx no las da. Karl Marx no escribe un libro sobre el comunismo, sobre el socialismo. No dice que hay que hacer esto o aquello, aunque escribió otros libros además de El Capital. Pero no es así, no es así. No es alguien que venga con soluciones o recetas. Las soluciones después fueron imaginadas por otros que vinieron en el siglo siguiente o más tarde. Él ya estaba muerto cuando llegaron. Dicen, bueno, nosotros entendemos las críticas de Karl Marx y luego la solución para nosotros es esto, es aquello. Y cada quien vino con sus propias soluciones. Pero Karl Marx no es responsable de eso. Ya estaba muerto cuando la gente llegó con soluciones alternativas al capitalismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo veía él las cosas? Bueno, él lo veía así. Él ve que en el mundo hoy en día, en su época, pero hoy sigue igual, eso no ha cambiado, tenemos lo que se llama el proletariado. El proletariado son personas, en realidad somos tú y yo, el proletariado son personas que trabajan para ganarse la vida. Quizás sea, digamos, lo contrario a un rentista. El proletario es alguien que no posee los medios de producción. Porque si ves la evolución, cómo ha evolucionado la sociedad de producción, que, bueno, en un momento dado tuvimos una situación, y sobre todo desde 1760, con la llegada de la revolución industrial, donde la producción, digamos, pues se concentró en lugares de producción. Eso significa oficinas, fábricas, talleres, y con los cuales o contra los cuales el particular realmente no tiene manera de competir. Un particular no tiene la posibilidad de competir con una gran fábrica. Es como, por ejemplo, cuando abren un supermercado. ¿Puede el dueño de una tienda, carnicero o panadero competir con ese gigante? No, no puede. Entonces, ¿cuál es el camino que puede tomar? Es ir a trabajar para ellos. Hay una película muy interesante, eran los Charlottes, si no me falla la memoria. Sí, eran los Charlottes, donde tenemos a Galabru que tiene una tienda de abarrotes. No, no es tienda de abarrotes, sí, es tienda de abarrotes y bar. Enfrente abrirán un gran hipermercado y de hecho lo que va a pasar es que esto va a destruir todos los comercios de la ciudad. Y los comerciantes, cuando vayan a quejarse con Michel Serrault, que era el dueño del supermercado, él les va a decir, escuchen, los contrato. ¿Cuánto ganas como carnicero? Te quiero contratar para que atiendas la carnicería. ¿Y tú qué haces? Eres cafetero y te encargarás de la cafetería del supermercado. De hecho, lo que pasa, digamos, y lo hemos visto esta aceleración en nuestra vida, empezó en la época de Karl Marx, pero hoy en día lo vemos cada vez más. Es decir, ¿qué es lo que vemos? En realidad vemos que una ínfima parte de la población, una ínfima parte, digamos, llámalos como quieras, él los llama la burguesía, podemos llamarlos las fuerzas del dinero o la oligarquía. El uno por mil o como quieras, ponles un nombre, no importa. Bueno, esos van a monopolizar y poseer las herramientas de producción y subsistencia. Eso significa que van a monopolizar todas las herramientas de la sociedad y de hecho todo el resto del mundo está obligado a trabajar para ellos. Entonces tenemos al proletariado, que son personas que van a estar obligadas a ir a vender su tiempo. El proletario existe mientras vende su tiempo. Cuando ya no lo necesitan, lo despiden. En el Capital hay una comparación interesante entre el esclavo y el proletario. El esclavo tal vez tiene una ventaja y quizá vamos a entrar en la misma lógica que al inicio del video sobre la apertura a la competencia, que es que si quieres el esclavo, en términos cronológicos es una construcción social menos evolucionada que el proletario, porque el proletario viene después, cronológicamente hablando, excepto que el esclavo tenía ventajas en comparación con el proletario, en el sentido de que el esclavo tenía un solo amo y su trabajo asegurado. El proletario, al final, ¿qué hicimos? El proletario es simplemente la apertura del trabajo a la competencia. Eso significa que la esclavitud se abrió a la competencia. Eso significa que el esclavo ahora está obligado a ir corriendo de amo en busca de lugares donde pueda vender su trabajo, donde pueda vender su tiempo, donde pueda vender su energía para acceder a los medios de subsistencia, para ganarse la vida. ¿Ves a lo que me refiero? Esa es la idea.
Ahora, cuando miras más allá, vas a ver que el proletario no va a depender del salario. Eso significa que no es, al decir proletario pensamos en alguien que gana mal o le pagan por día, pero no siempre es así. Incluso si eres, no sé, digamos, eres cajero en la Societe General y recibes un buen salario, no sé, ganas 3, 4 veces el salario mínimo, sigues siendo un proletario. ¿Por qué? Ser proletario no depende de ingresos, sino de la coerción y la obligación de trabajar. Eso significa que aunque ganes 4 o 5 veces el salario mínimo si debes trabajar para otros, eres proletario. Aunque digamos que tal vez hay algunos que están mejor que otros. Ahora, la realidad es que en la definición marxista hay algo clave. Es que las mercancías, cualquier mercancía que esté sometida a la competencia, ve cómo su precio baja hasta que en general no termina alcanzando el precio de costo. Eso significa que, por ejemplo, tenemos 10 productores que producen maíz, pues van a subcotizarse unos a otros año tras año tras año, hasta que se llega a un punto en el que prácticamente ya no hay beneficios. Eso lo ves, por ejemplo, en eBay o en Amazon. Los FBA, por ejemplo, toda esa gente que vende en Amazon, que vende en eBay, ¿cómo le hacen? Siempre van a estar compitiendo unos contra otros. Piensan que bajando el margen del 20% al 19% venderán más que la competencia. El otro va a decir, uy, esto va a bajar, pues yo voy a tomar un margen del 18%, después sigue bajando, 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 y hasta terminamos en casos extremos con gente que vende con pérdidas, o sea, gente que vende con márgenes negativos, esperando poder que el cliente se quede con ellos o que sigan subsistiendo de alguna manera, pero hay muchísima gente que vende con pérdidas. Entonces, en la definición marxista, el trabajo es una mercancía y sufre las mismas reglas que las mercancías, como por ejemplo los granos de maíz o de trigo. Entonces, termina en una sociedad como esta, termina bajando, su valor termina bajando hasta alcanzar su precio de costo. ¿Qué significa y cuál es el precio de costo del trabajo? Es el precio de subsistir, renta, luz, gas, comida, zapatos, lentes, etcétera. Y de hecho, eso es el costo, es el precio de costo del trabajo, es lo que se le debe dar a la persona para que pueda seguir existiendo mañana y pasado mañana y después para que pueda seguir viniendo a trabajar. Eso es el precio de costo. Y en realidad lo que pasa es que el precio del trabajo baja como cualquier otra mercancía hasta alcanzar su precio de costo. Y a partir de ese momento, ¿qué sucede? A partir de ese momento hay personas que no trabajan para pagar su vida, sino que más bien viven para trabajar. Se vuelven prisioneros, prisioneros del trabajo. Entonces, cuando uno trabaja y gana, digamos, el salario mínimo, no es caridad, ¿verdad? No es caridad, es que uno recibe el salario mínimo y en general uno ha creado valor para su empleador. El valor que uno ha creado es superior al salario mínimo, pero la diferencia, ¿cómo se articula? La diferencia en la visión marxista es el patrón quien se la queda, es aquel, no el patrón en el sentido de quien te dirige en la vida diaria, sino más bien quien posee y monopoliza los medios de producción o para quien estás obligado a trabajar. Así es como funciona de esta manera. Funciona así. Por ejemplo, supongamos que tú generas ese valor, tú cuando trabajas generas el valor de tu salario, digamos, estamos hablando de salario semanal, solo para ponerlo como ejemplo. Supongamos que vas a trabajar lunes y martes y en esos 2 días ya generaste el equivalente a tu salario para tu empleador. Y de hecho, para mucha gente es incluso más rápido que eso. Trabajas en cajas de comida rápida o algo similar. Te pagan, no sé, te pagan 15 euros por hora, puedes terminar haciéndole ganar 15 euros a tu jefe del restaurante, literalmente en los primeros 4 minutos o algo así. Tienes 2, 3 clientes que llegan, está bien. Ya ganaron tu sueldo y después todo lo demás son ganancias para ellos. Desde una visión marxista, trabajas gratis. Eso significa que si el lunes, martes ya lograste que tu jefe gane tu sueldo de la semana, ¿de acuerdo? Pues bien, miércoles, jueves y viernes trabajas gratis para ellos, creas lo que se llama una plusvalía
Y esa plusvalía, ¿qué se hace con ella en una sociedad? Entonces, esta cuestión de qué hacemos con la plusvalía, ¿quién la va a captar? ¿Se redistribuirá a los trabajadores o a toda la sociedad? ¿O bien servirá para crear rentas para firmas de inversión que están situados al otro lado del mundo? Pues esa pregunta es sumamente importante porque te voy a decir algo con respecto a esa pregunta. No se trata solo de quién será rico o pobre, ni de quién tendrá una cuenta llena o vacía, ni siquiera es solo eso. Es una pregunta que nos definirá como sociedad, que definirá nuestra vida y tendrá profundas ramificaciones en nuestra vida. Ahí está precisamente la fuerza del análisis marxista. No se trata solo de dinero, como pensaron David Ricardo, Adam Smith y otros antes de Marx. No es solo eso. Esta vez es muy profundo. La forma en que gestionemos esa riqueza nos definirá como sociedad. Y hoy, cuando nos miras como sociedad, vas a ver que las decisiones que hemos tomado son decisiones por las que estamos pagando las consecuencias. Por ejemplo, estamos en sociedades en Europa donde vamos a pagarle a un chofer o más bien a un futbolista, lo vamos a comprar por 80 millones. Su precio social es de 80 millones. Mientras que al mismo tiempo tenemos en los hospitales a personas que están muriendo en los pasillos simplemente porque no hay suficientes recursos para las emergencias. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, realmente existe esta situación que influye en nuestras vidas mucho más profundamente que una simple cuestión de quién se vuelve rico o pobre. Son decisiones muy importantes. Entonces, lo que pasa es que una vez que tenemos esa parte de la semana, digamos miércoles, jueves, viernes, que se da gratuitamente como trabajo gratuito, como un excedente de valor para los patrones, bueno, contemos otra historia. Las fuerzas del dinero quieren maximizar esa parte porque después de un tiempo se preguntan, ¿por qué miércoles, jueves, viernes? ¿Por qué no hacer también el martes un día de creación de valor gratuita para nosotros? Si ves el sistema capitalista actual, notarás su adicción al excedente de valor y su afán de obtenerlo a toda costa. Para ello, utiliza diversas técnicas. Algunas técnicas son hacerte trabajar más horas, con mayor intensidad y aumentar tu productividad de distintas formas. De modo que, por ejemplo, te doy un ejemplo muy simple. Antes la gente trabajaba con plumas, papeles, registros, todo eso. Luego llegó la informática y aumentó su productividad. Entonces, cuando aumentó la productividad, automáticamente aumentó el excedente de valor. Necesariamente, automáticamente. Cada aumento de productividad aumenta el excedente de valor. ¿Por qué? Porque eso te permite como trabajador trabajar mejor, trabajar más rápido, generar valor más rápido. Si antes requerías 2 días para tu salario semanal, llegará el momento en que lo generarás en solo un día. Eso significa que trabajas 4 días gratis. Luego dirán, ¿por qué no hacer más? ¿Por qué no usar la IA? ¿Por qué no usar robots y reducir el personal? Por ejemplo, tengo una fábrica con 100 personas. Si uso IA y robots, puedo despedir a 90 y quedarme con 10 y así seguir. Entonces, siempre tratar de maximizar la productividad. Estamos viendo algo terrible. Si lo buscas, verás cifras asombrosas. Vamos a ver que el sistema en las últimas décadas, de ahí viene la presión sobre las clases medias y hasta las demás. Podemos hablar de eso. Es que si lo ves, vas a notar que hemos aumentado la productividad. La productividad ha aumentado mucho, pero los salarios no han seguido el mismo ritmo. Hoy podemos producir mucho más que antes. En los años 70 y 80 producimos más valor, pero los salarios se estancaron. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una captación de valor. Las fuerzas del dinero, al impulsarnos con distintas herramientas y mecanismos de cambio laboral para crear más valor, no buscan aumentar nuestro salario. Cuando tienes al capataz detrás de ti azotándote para que trabajes más rápido, no es para pagarte más, sino para sacar más provecho de ti. Es como golpear al burro para que avance, no por su bien, sino por el del dueño de la carreta. Entonces, como decía, lo que pasa es que cuando ves desde los años 60 hasta hoy, vas a ver, por ejemplo, que el salario promedio de los directores generales de las empresas se ha disparado.
¿Cuántos múltiplos hay entre el salario de un director general y el salario mediano en la empresa al comparar compañías? En los años 60 era 25 o 30 veces más alto. Actualmente es 500 veces mayor en promedio, vamos hacia 500. Actualmente hay directores generales que ganan 7,000 veces más que un empleado base. ¿Qué hacemos al respecto? Estamos impulsando por esta elección que estamos tomando, que en realidad nos están imponiendo, de la cual ni siquiera hemos desmontado los mecanismos, apenas estamos empezando a hacerlo aquí. Pues bien, lo que estamos haciendo es que el excedente de producción y la mejora de nuestra productividad se están utilizando para crear una riqueza que va hacia arriba. Eso significa, es muy simple, como dice Marx, mientras más crecemos en número, más crecen ellos en riqueza. Además, te das cuenta de algo que no es casualidad. Esto se previó hace 150 años y hoy vivimos en un mundo con más humanos que nunca. ¿Estás de acuerdo? Nunca antes hubo tantos humanos ni tantos multimillonarios y trillonarios en el planeta. ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Por qué? Porque creamos un sistema de explotación, creamos un sistema que constantemente succiona las riquezas hacia arriba. Entonces, el problema con ese sistema es que no conoce límites. Eso significa que mientras más das, más te quitan, más 6 meses después dicen, tenemos que quitar más. Mientras más te quitan, más quieren. Este juego no tiene límite. Llega un momento en que, como hoy, estamos en la pendiente descendente del capitalismo. Eso significa que al principio el capitalismo podía ofrecer un microondas, un coche, vacaciones, para aparentar que todo va bien y que colectivamente evolucionamos. Pero esa no es su naturaleza. Su naturaleza profunda no es esa. Su verdadera naturaleza es tomarlo todo. Te van a quitar hasta tus órganos, hazme el favor. Puedo hablarles de eso, la historia de los órganos. No es una broma de mi parte, es algo muy serio. Hoy estamos en la pendiente descendente del capitalismo, que terminará por quitarnos todo y arruinarnos a todos. Y luego, sin clase media, acabaremos siendo lumpenproletariado para la mayoría. El lumpenproletariado son quienes están excluidos del mercado laboral y la economía sin peso económico. Cada vez más personas quedan fuera. Eso implica que terminan en la precariedad, el mercado negro o el desempleo prolongado. Del otro lado, habrá multimillonarios y trillonarios. Esa es la decisión que tomamos hoy y no se puede arreglar. No es algo que se pueda arreglar así nada más. Y para terminar, digo algo. He visto los comentarios de quienes dicen que sí, que necesitamos volver a más liberalismo, que debe haber menos intervencionismo del Estado y todo eso. Eso no me convence. Les diré por qué. Para empezar, mucha gente tiene la impresión de que el capitalismo es una especie de liberalismo, que el capitalismo no necesita del Estado. Eso no es cierto. El capitalismo siempre está ligado al Estado. ¿Qué es el Estado? Ya les di la definición antes. El Estado es un comité que administra los asuntos de las fuerzas del dinero, que administra los asuntos de las clases dominantes, los asuntos del 1 por 1000, no administra tus asuntos. Mira algo, solo un detalle de paso. Hoy en día, en el Reino Unido, te pueden arrestar por una bandera inglesa. Si pones una bandera inglesa, te pueden arrestar por eso. En Francia te pueden multar por una bandera francesa. Sin embargo, el día que quieren que mueras por su guerra, por guerras de las clases dominantes que controlan la narrativa, vas a morir. Esa vez sí tienes derecho a tomar la bandera francesa e ir a morir por eso. Te dicen que estás muriendo por Francia, que estás muriendo por la bandera francesa, pero en realidad no estás muriendo por Francia, estás muriendo por ellos, estás muriendo por su beneficio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si pueden lucrar con tu vida o muerte según tu valor o aportación, lo harán sin problema como siempre lo han hecho. Ahora, si eres lo suficientemente tonto como para ir a morir por ellos, morir por su guerra, mientras gritas que estás muriendo por principios o por un país o lo que sea, la verdad, te has tragado demasiado el discurso de las clases dominantes. Necesitas desintoxicarte de eso. Entonces decía, hay gente que dice que hay que ir hacia el liberalismo, que es la esencia misma natural y profunda del capitalismo. Eso es lo que llamamos capitalismo. ¿Por qué? El salafismo, si quieres, es una mentalidad que vamos a encontrar en ciertas categorías de islamistas o incluso de hecho de musulmanes moderados, que consideran que volver a las fuentes, volver, si quieres, si el Islam va mal, es porque no se ha aplicado correctamente. Hay que regresar a sus raíces y fuentes
Y entonces, mientras más nos adentramos en sistemas teocráticos, que no funcionan, más dirán que no, que hay que volver a las fuentes y hacer más. ¿Ves la idea? Vamos a hacer más, nos vamos a hundir más y más, ¿ves? Entonces, el salafismo capitalista es justamente un salafismo que consiste en decir que el sistema en el que vivimos no es malo en sí mismo, no es malo en sí mismo. Sin embargo, debe volver a ser auténtico y regresar a sus raíces. Y eso no es algo que funcione, es algo que se desmonta bastante fácilmente. El sistema no requiere reformas, sino una auténtica revolución. Bueno, amigos, gracias por haber visto este video aquí y no duden en seguir haciendo preguntas. Nos vemos en el próximo. Hasta muy pronto.